y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños desde 25 Televisión y Asociadas, así como para los amigos de Argentina a través de su canal internacional Nueva Imagen Televisión, o bien a través de la plataforma o el canal Miami TV. Nos ven en Florida, en Estados Unidos, en Esencia, en las televisiones que están asociadas a Miami TV. Muy buenas noches y bienvenidos a 25 TV, 25 Televisión, que desde aquí venimos haciendo cada semana este programa que habla de mente, de cuerpo y de espíritu. Hablamos también de pecados, de los capitales y los menos capitales. Hablamos de aquellos pecados que reconoce la Real Academia de la Lengua Española y que de alguna manera dice que cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido, y en verdad eso es lo que viene ocurriendo. Es más, todos, en cierta manera, día tras día venimos pecando. De esas cosas también venimos hablando en este su programa Tierra de Sueños. La pregunta es que, ¿a qué o a quién? ¿En qué o cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿Solos? ¿A los dioses? ¿A Dios? ¿También a los demás? ¿Tal vez a uno mismo? ¿Contra qué pecamos? La sola existencia de la palabra pecado ya nos indica que hay conceptos, ideas, pensamientos y acciones incorrectas, negativas y defectuosas que estamos utilizando todos los días. Pero ¿sabemos reconocerlas? No siempre. Y ahí está el problema. Asumir que sea pecado implica tener el valor de afrontar lo hecho con deseo de enmienda y aceptando, como dice la Iglesia, que no todo cuanto llevamos a cabo, pensamos o decimos es positivo. El pecado es una forma de salirse del camino o de apartarse de lo correcto, tanto si nos afecta en primera persona como si no. Ahora bien, no es un error definitivo, no es algo que no se pueda corregir. La expresión peccatum, por ejemplo, es equivalente a tropezar. Eso sí, debemos entender ese tropiezo como un traspiés, un vaivén, o incluso como una acción capaz de hacernos caer o incluso provocar que cambiemos de dirección. Pero sea como fuere, el pecado siempre implica acción. Nadie tropieza y se detiene, sino que mira según sus criterios, ideas y conocimientos la forma de seguir adelante. El pecado es una suerte de trabajo de aprendizaje porque todos tarde o temprano, en mayor o menor medida, está claro que vamos a pecar, como decía al principio de esta pequeña editorial. Lo importante es que sepamos que estamos cometiendo ese error, que estamos pecando, de qué manera lo hacemos, lo cometemos y de qué manera vamos a salir de ese mismo pecado. Gracias por estar esta noche, como siempre, en Tierra de Sueños, desde España, desde Barcelona, desde Cataluña. Buenas noches y bienvenidos. ¿Tenemos información real y veraz sobre los conflictos del mundo o solo la que unos pocos quieren? ¿Hasta qué punto se manipulan las noticias de una guerra en favor de un grupo social o tendencia política? ¿Por qué un acto terrorista, según dónde se produzca, es siempre noticia y en otras ocasiones pasa desapercibido? ¿Es cierto que hay poderes fácticos controlando la información en el mundo democrático? Para hablar de estas y otras cuestiones y conocer de qué manera se cotejan y distribuyen las llamadas noticias incómodas, nos acompaña esta noche la periodista, máster en comunicación de los conflictos internacionales y armados, Olga Sedano Martínez. Olga Sedano, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Yo creo que en la presentación que habla de ti creo que se ha dicho muy claramente. No quiero entrar a romper el discurso de nuestros compañeros porque creo que te han hecho una presentación que valora tu trabajo, ¿no? Por lo tanto, gracias por estar en Tierra de Sueños y bienvenida. Gracias por invitarme. Hablamos de conflictos. Dices, es que esos conflictos a veces son incómodos. Llegan noticias incómodas, pero ¿verdaderamente llegan noticias incómodas a este mundo liberalizado? Claro que llegan noticias incómodas, de hecho llegan a diario. El problema de las noticias incómodas no es que sean incómodas para los que las recibimos, sino son incómodas para la gente que hay detrás de los medios de comunicación que las dan, ¿no?
Efectivamente, si esto lo podemos ver cuando nos fijamos en la estructura de un medio de comunicación, ¿no? En quién hay detrás. Antes se hablaba de que eran los políticos los que estaban detrás, ¿no? del control de las noticias. Actualmente podemos decir que ya no es tanto el poder político, sino el poder económico, que realmente controla a esos políticos. De hecho, antes de que se publiquen ciertas noticias, ya Chomsky y Herman en 1988 y 1996 respectivamente hablaban de filtros de comunicación, filtros que pasaban las noticias antes de ser publicadas en Estados Unidos, y esto se puede extrapolar a los medios de comunicación que tenemos, los medios de comunicación de los países capitalistas. Filtros como que un medio de comunicación no va a publicar nada que vaya en contra de los intereses económicos que sustentan dicho medio, en contra de los anunciantes. Además, tenemos que añadir que el poder que tienen, ya no económico, sino el poder de llevar a cabo un proceso judicial, siempre es mayor que la que tienen los medios. Entonces podemos decir que sí que hay noticias incómodas que no van a salir. Entonces, ¿qué es lo que leemos, Olga? Lo que leemos, el problema de hoy es que estamos en una era de la información, ¿vale? En la que realmente tenemos muchas fuentes de información. Tenemos recursos en Internet, ¿no? Redes sociales, también diarios digitales en los que cualquier ciudadano de a pie puede dejar sus comentarios. Entonces tenemos mucha cantidad de información. El problema no es que leamos mentiras o que no leamos toda la información. El problema es que no tenemos el espíritu crítico suficiente como para... No hemos fomentado ese espíritu crítico, ¿no?, en nuestra sociedad, como para que una persona sepa que tiene todas las herramientas para poder estar informado de lo que realmente pasa en el mundo, pero hay que saber discernir cuál es la información que es legítima, cuál es la información que no es legítima, cuál es la información que lleva unos intereses detrás y por qué no nos cuentan algo y nos cuentan otras cosas. No obstante, y más a día de hoy, no obstante, eso viene ocurriendo, Olga, porque tanto en este programa como en el programa que venimos haciendo en Luces, en abc.radio, en Luces a la Oscuridad, ¿no?, donde también invitamos gente de tu talla humana y tu calidad profesional, ¿no?, hemos invitado pues a más de un corresponsal de guerra de diarios importantes de este país, no hace falta dar nombres en el día de hoy, ¿no?, un diario de tirada nacional importante, que nos decía que lo que estaba ocurriendo, él no lo escribía de lo que estaba sucediendo en aquel conflicto, en aquel momento determinado, y era un corresponsal de guerra que había vivido muchas guerras, ¿no?, sino que lo que ocurría, el Ministerio de Asuntos Exteriores del conflicto, o el responsable de comunicación, lo enviaba al gobierno español, por ejemplo. El gobierno español lo enviaba a su cadena, la cadena le decía sí o no, le devolvía el mensaje y él tenía que reescribir un poco lo que allí se estaba diciendo. O sea, nada que ver con lo que él estaba efectivamente visionando, con lo cual dices, bueno, este hombre tuvo muchos conflictos, incluso ha llegado a publicar un libro donde habla de esas experiencias, pero ¿cómo si yo soy corresponsal de guerra? Yo envío algo y me dicen que no, que aquello no se ajusta a la realidad, pero si la realidad es la que yo estoy viendo, dice no, la realidad es la que yo te envío desde este rotativo porque es lo que hay que publicar. Y es lo que le interesa, efectivamente, Pedro. El periodista, es triste decirlo, pero hoy en día el periodista es simplemente una herramienta para poder publicar la información, o sea, para dar una información. Es simplemente la persona que escribe, pero escribe ya no lo que uno ve y lo que uno vive, como bien has dicho, sino lo que te hacen a veces decir, y ya no decir, porque un periodista hasta cierto punto puede decidir si decir cierta cosa o no, sino más que nada te van a censurar. Censurar, y si te rebelas, probablemente pierdas tu puesto de trabajo. Si no la vida, porque este mismo periodista nos decía, claro, resulta que yo estoy en un conflicto y tengo que estar lidiando con los dos frentes, estoy en medio del camino, ¿no?, estoy en el borde del vaso, ¿no?, tengo que entrar en el conflicto, en el mismo conflicto, pero en los buenos y en los malos, o en los malos y en los buenos, es igual, ¿no?, pero tengo que estar lidiando ahí y escribiendo lo que está pasando. Si ellos ven publicado algo de que a mí me dan una información y que representa que yo la estoy escribiendo y publicando en mi diario, y resulta que cuando la leen no tiene y no se ajusta a lo que yo estoy viendo, que es lo que ellos me han dado de primera mano, mi vida está en peligro, porque me están diciendo, eres un hipócrita, no estás escribiendo lo que aquí dices que
estás viviendo, estás escribiendo otra cosa, porque parece que lo haya escrito yo. Entonces, en muchos conflictos he tenido que salir corriendo porque me iban a justiciar. Totalmente. De todas maneras, permíteme, Pedro, que te corrija en una cosa. Más que corregirte, apuntar, ¿no? Corrígeme, apunta de lo que tú quieras. Apuntar que hemos hecho que la sociedad tenga un concepto un poco erróneo de los conflictos, por lo que decíamos, por los poderes fácticos que están detrás, en el sentido en que no podemos discernir buenos y malos. Ese es el error de los conflictos. No podemos decir que hay unos buenos y hay unos malos. Todo conflicto, como una disputa, es un poco... no se puede simplificar a una disputa, pero en una confrontación siempre hay dos verdades, ¿no? Dos miles de verdades, es decir, cada uno tendrá su verdad, cada uno tendrá su visión, y para ti yo seré la mala y para mí tú serás el malo. Es decir, entonces el problema que hemos generado con esta manipulación de la información, ¿no?, de acuerdo a los intereses que hay detrás, es realmente el crear unos buenos y unos malos. Es como lo que pasó con la guerra de Irak, ¿no? La guerra de Irak, precisamente, decíamos que unos eran malos y por esa razón teníamos que entrar allí para defender, ¿no?, un ataque preventivo, para defender que no nos atacaran a nosotros. Comentando esa puntualización que hacías, por eso te he dicho o A o B, estaba en la línea de los de A o línea B. En cualquier caso, tú que conoces muy bien este tinglao periodístico, Olga, como periodista que eres, como máster de comunicación de los conflictos internacionales, verdaderamente hay periodistas, al margen de que se jueguen la vida, que son los que generan las propias guerras, los conflictos bélicos, que gracias, entre comillas, a sus artículos o reportajes, vemos distorsionada o no la realidad y son los que promueven ciertos conflictos. Efectivamente, yo más que decir periodistas que fomentan la guerra, diría que hay un tipo de periodismo, ¿no? Una corriente periodística que va encaminado hacia justificar o legitimar esas guerras, y otro periodismo que va encaminado hacia la paz. En esta línea, precisamente hay un sociólogo noruego, que además fue uno de los fundadores de toda la reconstrucción, ¿no?, de la paz, Johan Galtung. Precisamente no podemos decir, tenemos que usar un lenguaje en el que no nos posicionemos. El tipo de periodismo que vemos sobre conflictos actualmente es un tipo de periodismo en el que se hace una distinción entre los buenos y los malos, se hace una distinción entre nosotros y ellos, ¿no? Se exacerba el dolor, el sufrimiento, la violencia, pero siempre la violencia de los nuestros, ¿no?, nuestra parte buena. Se habla de las falacias que dicen los otros, no de las falacias que nosotros también decimos, porque hay que recordar que en una guerra, tal y como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, mentir, ¿no?, es una necesidad, decir la verdad es una traición.